Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo programa de Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Cristina, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, estamos muy bien. Juan Pablo, cuéntanos un poco cómo creciste en tu familia, si era un ambiente católico. Bueno, cuéntanos. Vale, pues yo nací en Venezuela y somos dos hermanas y yo soy el menor. Y efectivamente nací en una familia bastante católica, o sea, en mi casa siempre hubo, me gustaría decir que no ese estilo de moraleja, ¿no? De tienes que ir a misa los domingos o tienes que tal, sino mi madre siempre intentaba de inculcarnos una intimidad con Jesucristo, o sea, una relación con Él. ¿A esa edad cómo vivías la fe? ¿Cómo se te inculcaba o cómo la sentías tú? Pues me acuerdo que cuando estaba en Venezuela, donde era más chiquito, sí que sentía una paz interior muy grande, ¿no? Pero ya cuando me mudé a los Estados Unidos y como que mi ambiente cambió, es como que vas creciendo y vas perdiendo esa paz interior que tienes o ese algo que está contigo, ¿no? Y pues obviamente me alejé tremendamente de Jesucristo, o sea, completamente. Yo creo que si iba a misa era por respeto a mis padres, o sea, no quería llevarles la contraria, no quería decirles que no y crear un escándalo, entonces iba los domingos, pero si fuese por mí no iría, ¿no? No iría. Y me acuerdo que muchas veces, o sea, era como un peso que tenía encima de ir a misa, de ver a la gente concentrada en misa o como que sintiendo ese llamado, ese propósito o esa intimidad con Cristo que yo ya no lo sentía. Y en vez de ser atraído a esa luz, era más como un rechazo que le tenía. Sí. ¿En tu infancia hubo algo que te marcó? ¿Algún cambio que te...? Sí, un cambio, bueno, muy grande fue cuando me tuve que ir de Venezuela a los Estados Unidos. Tenía 7 años y me acuerdo que me puso muy en shock, o sea, ver una cultura totalmente nueva, una ideología totalmente nueva y ese ambiente al cual ya no eres familiar un ambiente, o sea, es como que un colegio público con tantas personas. Me acuerdo que me sentía muy solo, a pesar de que era pequeño, o sea, era un sentimiento al cual no estaba acostumbrado. Vale, entramos en la adolescencia, en los cambios, encima te sentías muy solo. ¿Este sentirte solo le echabas quizás la culpa al Señor? Pues yo creo que más que nada era más un no entender al Señor, ¿no? Obviamente, cuando eres tan pequeño, pues lo menos que te estás fijando es yo creo que en Jesucristo, si tienes a otras distracciones enfrente. Y claro, o sea, el sentirme solo con tantas cosas nuevas me abrumó hasta el punto de decir todo lo que tenía en el pasado, que yo creo que una de las cosas más grandes era Él, no quiero nada que ver con eso. O sea, si estoy comenzando algo nuevo, es algo nuevo, ¿no? Y más cuando tienes esa inmadurez de ser pequeño. Y ya pasaron 3 añitos, o sea, ya comencé a cumplir los 10 años y comencé a tomarme el fútbol muy en serio. Yo practicaba el fútbol todos los días, de lunes a viernes. Y esto fue ya creciendo desde los 10 a los 15, ¿no? Me acuerdo que esta etapa era una etapa donde
sí que no tenía a Jesucristo a nada en mente. O sea, era ir a misa un domingo por obligación, no porque mis padres me obligaban, sino porque yo me obligaba a no decepcionar a mis padres en ese sentido. Y la verdad es que fue pues una adolescencia, yo diría que muy común hoy en día. O sea, ¿cómo puedo alcanzar un sueño que tenía en ese entonces, que era ser un futbolista? Y todo mi empeño era ir en eso. Y si tenía un partido un domingo, no iba a misa, iba a ese partido. Y si tenía práctica un miércoles, en vez de ir a catequesis, iba a un partido o iba a una práctica. Era tanto esa, por así decirlo, esa esclavitud, que no tenía ni amigos. O sea, yo no quedaba un miércoles a verme con un amigo, yo era entrenar. Y me acuerdo que después de cada práctica yo me ponía a llorar en la ducha. O sea, era una cosa muy exagerada, porque no era por un vacío en mí, sino era más como por una batalla en mí, ¿sabes? Como que, o sea, yo sé que lo que estoy intentando de encontrar no es lo que necesito. Es como que lo sabes subconscientemente, pero es como, a mí me gusta decirlo, es como el primer agujero que crea Cristo, que Él solo lo puede llenar, y ese fue el primero que realmente me impactó, ¿no? Ese trabajar tan duro para ver cero resultados, para estar solo, para sentir como que si estás perdiendo tu tiempo, ¿sabes? En esta lucha, ¿no recurres a Dios? Pues en ese entonces, la única razón por la cual yo le hablaba a Dios era preguntándole por qué no me daba lo que yo quería. Como ¿cómo se dice esto? Una máquina de la que le pones dinero y salen los snacks. No, ¿por qué no? Si yo te estoy dando una oración, ¿por qué tú no me das a mí la recompensa que yo estoy buscando? ¿O por qué me haces humillarme a solas de esta forma? Y si algo malo me pasaba, la culpa era de Dios, no era mía, ni mucho menos como yo estaba haciendo las cosas, sino si tú me pusiste en este camino, es tu culpa. Y esa era la relación, es la única forma de que yo le hablara con Dios. Vale, ¿cómo se desarrolla esto? Porque dices que el fútbol era tu ídolo, pero esto del fútbol, ¿cómo sale adelante? Pues ya llegó un punto donde comencé tú sabes, o sea, yo creo que el Señor es tan justo que tú, aunque practiques mucho, eventualmente vas a mejorar. Y eso fue lo que comenzó a pasar. Yo comencé a practicar tanto que lo que no mejoré en 5 años, lo mejoré en 4 meses. O sea, llegué a ser capitán de mi equipo, ya comenzaba a como así decirlo, subir el rango, ¿no? Por fin estaba yo encontrando lo que deseaba, lo que quería. Y ahí fue cuando nos llegó un documento que decía que teníamos cambio de estatus, porque nosotros, cuando yo vivía en Venezuela, nos fuimos a Estados Unidos por estado de asilo, que es que corres peligro en Venezuela, que decía que podíamos pelear la que daba en Estados Unidos, pero como mi madre era colombiana y nosotros habíamos metido el trámite como venezolanos, mi madre no entraba en eso. Entonces ahí fue cuando realmente me rompió, o sea, por fin estaba encontrando lo que quería y en 4 meses me tenía que ir de Estados Unidos. Tenía que irme a un país y fue España porque pues aquí estaba el conservatorio y mi hermana estudia música y porque mi padre nunca aprendió el inglés. Entonces y Sudamérica obviamente no queríamos nada que ver con Sudamérica, entonces tenía que ser un país donde se hablaba español. Madre mía, esto es un golpe duro, se te cae todo.
¿Qué significa tu llegada a España? ¿Ha sido duro para ti? ¿Cómo te sientes tú aquí en España? ¿Te rebelas contra Dios por esto? Me acuerdo que ya por fin llegué a España y ahí sí sentí, yo digo, es el segundo agujero que creó Dios, ¿no? Que solo lo puede llenar Él, o sea, fue un sentimiento muy, muy duro, o sea, es otra vez venir completamente solo a un país, pero ahora es peor porque ahora estás en otra edad, ¿sabes? Al principio de Venezuela a Estados Unidos tú estás muy pendiente de lo que están haciendo tus padres, pero ya a los 15 años tú tienes tu propia conciencia, aunque no esté muy madurada, pero... Y yo sé que y nos vinimos con nada, o sea, fue un proceso muy de la noche a la mañana, no fue donde nos pudimos organizar, bueno, vamos a hacer esto bien. Fue casi que la misma salida de Venezuela por peligro, así por decirlo. Nunca corrimos peligro en Estados Unidos, pero sí que era un proceso de ley. Entonces tienes que arreglarlo lo mejor, lo más antes posible. Entonces fue un cambio muy radical de la noche a la mañana a España. Y nunca en mi vida me he sentido tan, ahí sí diría vacío cuando me vine a España. O sea, era un sentimiento muy heavy. O sea, yo creo que probé un poco lo que es la depresión en ese entonces. O sea, me acuerdo que me levantaba por la mañana y yo no quería estar vivo. O sea, me costaba mucho despertarme, me costaba mucho vivir. O sea, porque claro, si tu ídolo es el fútbol y lo estás trabajando tanto, cuando te quita eso, ahora, ¿a qué te aferras cuando ya no te puedes aferrar a nada? ¿Sabes? Porque yo me aferraba al fútbol, pero se me quitó. Ya no tengo otra cosa. Entonces, me vine a un apartamento en España, ¿no? Donde estábamos alquilados. Mi hermana, ella ya se había casado con su marido en Estados Unidos, entonces ella se pudo quedar en Estados Unidos. Y yo estuve en un apartamento un año, ¿no? Y en ese apartamento, es que lo pienso y se me revuelve el estómago, o sea, fue un momento muy duro para mí, pero es como porque son momentos difíciles donde no tienes nada de esperanza, ¿no? Pero pasó el tiempo y fue ese vacío, o sea, no tienes amigos, no tienes un hogar, nada se siente tuyo, o sea, totalmente oscuridad, ¿no? Pero me acuerdo que mi hermana, después de un año, después que nos mudamos a Estados Unidos, a España, ya tenía unos 16 años, trajo a mi perrito, ¿no? Y una vez lo estábamos sacando a hacer pipí al perro abajo y un vecino lo vio y no sé cómo, pero el dueño del piso se enteró y nos dijo que nosotros no podíamos tener un perro en ese piso y que teníamos que o dejar el perro o buscar un piso nuevo. A ver, estás mal, estás con depresión, la familia fracturada. ¿Cómo toca Dios a tu puerta? Pues gracias a que vino el perro y nos tuvimos que mudar al apartamento nuevo, justamente abajo de mi apartamento, a la izquierda, hay una parroquia ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que una noche, un viernes por la noche, estaba yendo a un Consum y el Consum, la vía de ir a mi casa al Consum hay que pasar por esa parroquia. Y me acuerdo que había un montón de jóvenes afuera, pero yo lo que me había fijado era un montón de chicas muy guapas. Y claro, cuando tú estás en esa edad, no tienes amigos, no tienes nada, y ves una chica guapa, tú dices, wow, o sea, como que, no sé, te pega más ver una chica guapa, no sé por qué, pero... Y yo sabía que si yo podía entrar en algo y podía sentirme de alguna forma en algún sitio, porque lo tenía desde cuando era pequeño, era en una iglesia, ¿sabes? Y era justo en esa iglesia, porque estaba al lado de mi casa, o sea, sabía que tenía que ver, era la solución de cómo me estaba sintiendo, ¿no? Y me acuerdo que subí, ¿no?
no dije nada, lo pensé por mucho tiempo. Y después le dije a mi mamá, quiero un grupo de jóvenes católicos, me quiero unir a un grupo. Y me dijo, perfecto, vamos a misa este domingo y te acercas al sacerdote. Y así fue, ¿no? Fuimos a misa un domingo, se me acercó Ramón, que es el sacerdote de la parroquia, y no me dejó ni terminar la frase, o sea, yo lo vi y dije, oye, soy Juan Pablo y quiero... Me dijo, sí, viernes por la noche de adoración, 9:30, ven. Y yo, ok. Fui con mi hermana y mi prima, que vive en Elche, pero se estaba quedando con nosotros en ese entonces. Fui un viernes por la noche y me acuerdo que Ramón me hizo presentarme en el ambón, o en el ambo, no sé cómo se dice, enfrente de toda esa gente. Y ese fue como el primer strike, y dije, más nunca voy a volver. O sea, no puede ser que este sacerdote me esté haciendo ya pasar vergüenza, ¿no? Y así fue, pasó la adoración y tal, y no sentía nada en esa adoración. O sea, miraba el Cristo y miraba a Jesucristo y no sentía nada. Yo iba por las chicas, o sea, y me acuerdo que ya nos levantamos, se terminó la adoración y me iba a ir afuera, ¿no? Y de repente veo una chica que cuando la vi dije, wow, o sea, me impactó bastante. Y un amigo mío, que es todavía amigo, muy amigo de hoy en día, me dice, oye, tal, vente con nosotros, vamos a tomar algo y después seguramente vamos a subir al piso de Ramón, que es el piso del sacerdote. Y yo le dije, vale, perfecto, muchas gracias, tal. Y él fue el que se me acercó, pero eran más jóvenes y estaban siendo tan majos conmigo que yo pensaba que me estaban vacilando, o sea, yo pensaba que se estaban riendo de mí. Y yo los miraba y yo decía, o sea, vaya pringados, o sea, yo, segundo strike, más nunca voy a volver, ¿no? Y efectivamente fuimos a tomar algo, tal, y esta chica, que me impactó mucho, pues me acerqué a ella y comenzamos a hablar. Y tuvimos, por así decirlo, un clic, ¿no? Me dio su WhatsApp, tal, y a la semana después ella me dijo que, o sea, que en una semana había una escapada, por así decirlo, al paraíso, que es como una cabaña en una montaña, donde podíamos desconectar, ¿no? Porque no había señal ni nada y eran 2 días, ¿no? Y yo tenía clarísimo que nunca iba a volver a esto, o sea, me sentía mal, no mal de ay, sino como que, rabia, ¿no? Y me acuerdo que solo fui por esta chica. Y pues comencé a conocer a esta chica. Tuvimos esos 3 días y ya pues volvimos a Valencia y los momentos en donde nos veíamos eran los viernes en las adoraciones. Y me acuerdo que yo iba a esta adoración con esta chica los viernes y no sentía nada. Solo me sentía menos mal. O sea, me sentía menos peor, pero tampoco sentía nada. Y así fue pasando un poco las semanas, ¿no? Pasaron como 3 meses. Y ya esta chica y yo, pues vimos que no íbamos a tener nada y pues dejamos de hablar. Y ahí yo digo que fue otro agujero, ¿no? Porque es como que la gota que desborda el vaso, ¿sabes? Como que tienes un montón de cosas que te están intentando herir, o así te sientes, y ahora esto, ¿no? Que tú piensas que es algo bueno, tú piensas que es algo que Dios te pone. Y entonces ahora más rabia hacia Dios, ¿no? Pero me sentía tan mal, que lo único que quería hacer era ir a esas adoraciones los viernes. Y me acuerdo que fui a una adoración un viernes, me arrodillé y es como que el Señor, o sea, sientes tanta rabia, pero el Señor como que te da un abrazo, ¿sabes? Y te parte, o sea, y ese es el último agujero que Él hace. ¡Pum! Que ya no hay más, o sea, tú sabes que no
nada más te puede romper sino Él. Es como que para que Él pueda hacer una fundación de verdad, Él tiene que dejar de que te rompas. A ver, el Señor te rompe para algo bueno. O sea, tú tienes este encuentro con el Señor y que, no sé, ¿cómo logras reconocer el amor de Dios? ¿Quizás te ayuda a alguien? Pues sí, es como que esas... obviamente el sacerdote siempre estuvo ahí y él siempre me decía de confesarme y gracias a Dios cada viernes era confesarse, ¿no? Pero es como que me refiero cuando te rompe, no es un te rompe que te rompe mal, sino como que te hace tu corazón de carne, ¿sabes? Es como que es un amor que te inunda. Y si lloras es porque sabes que estás donde tienes que estar y estás enfrente de quien tienes que estar. O sea, y así fue. O sea, fue que me rompió de una manera que ya puedo dejar de fingir, ¿no? Ya puedo dejar de tener esta máscara o este corazón de piedra. Y desde ahí entonces ya se fue ese dolor y lo que llegó fue un fuego, ¿sabes? O sea, ahora Él quitó el dolor que tenía durante todo ese tiempo y por esas heridas y por todas las circunstancias, y fue más un fuego que Él puso en mí. O sea, era es todo eso lo que pusiste en fútbol, dámelo a mí. O toda esa sinvergüenza de ir por una chica, dámela a mí. Y era un fuego. Ahora cuando iba a esas adoraciones y me arrodillaba enfrente de Él, lo que Él me daba era un fuego que te hace muy valiente y te hace tremendamente feliz. O sea, haz lo que... O sea, y es como que entendí poco a poco, gracias a Él, que Él nunca era un... o sea, no te va a cambiar. Él no quiere cambiarte, no quiere mostrarte... O sea, no quiere quitarte tu identidad, sino te quiere realmente dártela. O sea, te quiere mostrar quién eres. Y entonces, durante esos viernes, no solo era un fuego, sino también era por fin un sentimiento de hogar, un sentimiento de, este es quien soy. Y me gusta cuando soy así, o sea, cuando soy, no roto, sino cuando no tengo miedo de llorar, cuando no tengo miedo de ser vulnerable, este soy yo. Y cuando lo necesito y lo quiero amar, y te sientes que tú lo amas a Él y Él te ama a ti, es aquí es donde yo quiero estar. ¿Quién es la Virgen María para ti? La Virgen María, pues yo creo que fue un poco... Pues, yo siempre se lo digo a mi madre y se lo digo a Ramón, que yo tengo como una curiosidad muy grande sobre la Virgen María, porque siento que siempre ha estado ahí, pero yo no me he dado cuenta, ¿sabes? Y es algo más que he encontrado hoy en día. O sea, ahora me encantaría decir que soy un devoto del rosario. O sea, rezo el rosario, si no diariamente, cada 2 días o cada 3 días. Pero sí que ahora, es donde estoy realmente experimentando el amor de la Virgen María. ¿Cómo va tu apostolado ahora mismo? ¿Cómo vives tu vida de fe? Pues ahora mi vida de fe es más que nada como que seguir viendo diariamente, discernir dónde me quiere llamar el Señor, ¿no? Pero este fuego del cual hemos estado hablando es algo que intento ponerlo en las cosas que me apasionan. Entonces, pues, me acuerdo que cuando dejé de hablar con esta chica y comencé a acercarme con Dios, me surgió la idea de ¿por qué cómo puedo darle yo el mensaje a la gente, más que nada de mi edad, de que tu dolor tiene un propósito? O sea, todo lo que estás viendo tiene un propósito y estás llamado a más.
O sea, estás llamado a más de lo que la sociedad te puede proponer y solo basta con un intento de sentirlo y te das cuenta. Pero ¿cómo puedo yo hacerlo de una forma que me apasiona, de que creo que el Señor me dice un sí y también de una forma que me pueda divertir mucho? Y así creé con otro amigo y otro amigo, creamos la marca de ropa Prophetic, que es prácticamente una excusa a través de la marca de cómo podemos vivir, cómo nos podemos divertir y cómo podemos aspirar a algo más. ¿Qué le dirías a un joven que tiene apegos, que tiene un ídolo, que le es imposible dejarlo, que solamente está centrado en eso? Pues yo le diría que creo que es muy difícil intentar dejar algo cuando te estás enfocando en lo que intentas dejar en vez de enfocarte en lo que puedes obtener. Y es como que me acuerdo que en los momentos que ahora lo veo, ¿no? Con las gafas me encanta decirlo, con las gafas de Jesucristo. Y Él siempre decía, mírame a mí. No mires a lo que estás intentando dejar, mírame a mí. No miras a tu pecado, mira mi amor, ¿sabes? Y es como que cuando... ¿Y qué significa mírame a mí? Arrodíllate y ve al Santísimo. Ve al Santísimo. Porque eso es mirarlo. Y es algo que no se puede explicar, es algo solo que se puede vivir. Eso es lo que le diría a la gente, que no tenga miedo. Así que hay que ir y mirarlo a Él. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pues nada, amigos, mirar a Dios de frente, mirarle a los ojos, mirar a nuestra Madre la Virgen, que nos ve como, bueno, que nos mira como una madre, y esa ternura es indescriptible. Y quedarnos en esos ojos, quedarnos en los ojos del Señor y de Nuestra Señora la Virgen. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.